empezamos. Muchos de los jovencitos a la edad de 12, 13 años, algunos antes, empiezan a tener ciertas amistades que los llevan a este juego, ¿no? Yo la verdad no sé jugar el billar, hay billas y hay billar, y, y claro, hay algunos que lo toman como vicio siempre y cuando usted comience a realizar apuestas, pero la verdad es un juego que rompe las leyes de la física, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo al golpe que se le da a la bola, esta no necesariamente va a ir en línea recta. Esta no necesariamente va a realizar lo que la física o la geometría pueda decidir, sino que hace movimientos extraños. Pero, en todo caso, los grandes jugadores de billar, utilizan el criterio de la geometría y de la física. Se ubican, por ejemplo, en una posición y mentalmente empiezan a realizar medidas como las que aparecen aquí. Es un juego que si no se llevase, sinceramente, a lo que es la parte económica, es decir, si las personas no empezasen a apostar, no dijesen vamos a ver cuánto dinero gano, créanme que es un juego que matemáticamente y más allá de la matemática es muy interesante. Yo no lo sé jugar. Entonces, observen aquí, hay una persona que mide un ángulo X, más o menos, distribuye un ángulo de 68 para que pueda llegar esta pelotita a entrar aquí, golpea aquí e ingresa. Esto muchos de ustedes, los jovencitos, lo habrán visto, sea de manera real o sea en alguna película, ¿no? Y es muy, de verdad, muy importante cómo es el cerebro, ¿no? La mente humana. A veces son personas que no necesariamente son matemáticos, ¿no? Sin embargo, se proyectan, dicen si le doy desde esta posición a esta posición y van determinando justamente ángulos. ¿Y qué viene a ser un ángulo, jóvenes? Geométricamente, un ángulo se define como la intersección de dos rectas, el espacio que determinan dos rectas al cruzarse. ¿De acuerdo? Repito, geométricamente se establece que un ángulo viene a ser, repito, la intersección o el espacio que resulta de la intersección de dos rectas. Por ejemplo, si yo tuviese, ¿no? Si yo tuviese, a ver, un momentito, si yo tuviese aquí una recta, disculpen que esté totalmente feísima esa recta, y por aquí se cruza otra recta. Entonces, el espacio que determinan aquí estas rectas, ¿sí? Este espacio, el cual le voy a denominar alfa, es lo que nosotros conocemos como ángulo en geometría, ¿no? Y el punto de corte, nosotros ya podemos borrar esto, ese punto de corte es denominado vértice, ¿no? Aquí un vértice se sobreentiende aquí y se le comienza a dar nombres, ¿no? Vértice O. Y entonces aquí, si nosotros queremos dar el nombre del ángulo, ¿sí? Aquí ya voy a borrar la V de vértice. Si nosotros queremos nombrar al ángulo, pues empezamos con un punto de esta recta. Puedo decir punto A, punto B. Y entonces el ángulo que se ha formado sería AOB o BOA. No hay problema, y se dice así, ¿no? El ángulo formado es el ángulo AOB. Entiéndase que el que está en el centro es el vértice. La letra del centro es el vértice. ¿Ya? Porque hay muchos jóvenes que no saben graficar esto. Otra forma de determinar esto es así. Profesor, ¿qué es M? Medida del ángulo AOB. Y para no hacer esta representación, colocan en el vértice un sombrerito que me indica lo mismo, ¿no? Medida del ángulo AOB, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, desde esta, digamos, viendo ya esto, nosotros aquí vamos a observar algunos problemitas, algunos ejemplos que nos van a ayudar a nosotros a la resolución de los problemas. Pero antes de ver estos problemas, vamos a ver estas propiedades.
Ángulo formado por dos rectas paralelas y una recta secante. Recordemos qué cosas son dos rectas paralelas. Dos rectas serán llamadas paralelas si nunca se van a cortar entre sí. Si nunca se van a cortar entre sí. O la teoría más compleja dice que si se cruzan lo harán en el infinito, o sea, nunca. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo aquí dos rectas paralelas. En este caso L1, L2. Si yo paso una recta que la cruce, es decir, que corte en un punto a cualquiera de las dos o a las dos, entonces esta recta será llamada recta secante. En este caso, la recta L3 es una recta secante, es decir, que corta a la recta L1 y a la recta L2. Resumen, ¿qué es una recta? ¿Qué son rectas paralelas? Son aquellas rectas que nunca se van a cortar. Que son una recta secante, es aquella recta que corta a una o más rectas, por lo menos en un punto, ¿no? Un punto es el punto de corte donde yo puedo determinar el corte de dos rectas, ¿de acuerdo? En un punto, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo a ello se van determinando 8 ángulos. Observe usted que hay 8 ángulos, ¿sí? Alfa, beta, tita, gamma, X, T, Z, W o W, como quieras llamar. Entonces, yo particularmente le pido a mis estudiantes, ¿para qué aprendernos todo? Porque a lo mejor te da dolor de cabeza aprenderte todo. Sin embargo, sí es bueno aprenderse los alternos internos. ¿Y cuáles son los alternos internos? Aquellos que forman lo que ustedes le conocen como la famosa Z, ¿no? Esos ángulos alternos internos. ¿De acuerdo? Aquellos que forman como una especie de Z, ¿no? Aquí. Ahí está, una Z un poquito chueca, pero ahí está. Entonces, esos que forman como una Z son ángulos alternos internos. En este caso, tita tendrá que ser igual a T y gamma tendrá que ser igual a X. ¿De acuerdo? ¿Sí? Voy a borrar esto porque no quiero que ustedes más o menos observen ya la Z que se formó, que yo la puse aquí. Esta Z, tita igual a T y gamma igual a X. Ya está. Son iguales. Tienen la misma medida. Los alternos externos también son iguales, pero no lo utilizaremos mucho, ¿no? Por ejemplo, alfa con Z. ¿Y saben por qué no lo utilizaremos mucho? Yo utilizo los alternos internos y los correspondientes. Nada más. Estos de aquí es bueno saberlos. Sí, como teoría es bueno, te podría tomar como teoría, pero como para la resolución de problemas nos es suficiente alternos internos, la Z, y los correspondientes, que son los que están arriba o abajo, a la izquierda o a la derecha. Por ejemplo, arriba de la recta, alfa X. Esos son correspondientes, son iguales, ¿sí? Alfa X, ¿dónde están correspondientes? Aquí está alfa y X, son iguales. Tita W, están debajo, son iguales. Esos están debajo. Ahora vamos a la derecha. Beta arriba, T arriba, son iguales. Abajo, gamma y Z son iguales, están a la derecha. Con eso me es suficiente. ¿Por qué? Jóvenes, porque lo único que usted tendría que recordar después es aquella propiedad que me dice que un ángulo es llano cuando forma 180 su medida, ¿cierto? Entonces, solamente recordar alternos internos correspondientes y el ángulo llano, nada más, ¿de acuerdo? Por lo demás, se trabaja ya de manera muy rápido esto de aquí, ¿ya? Aquí está abarcando no solamente el concepto de ángulos, sino también vamos a ver problemas con alternos internos. Y por allí usted recordará, perdón, la propiedad del serruchito, hay propiedades, ¿sí? Vamos a ver si por aquí tenemos las propiedades. Pero no quiero pasar mucho porque creo que esto tiene la solución, no sé. No, no, este no tiene la solución. Ya, perfecto. Este no es el que tiene la solución. Aquí está, esta de aquí, la propiedad del serruchito. ¿Qué me dice? Que la suma de los ángulos de la izquierda, ¿ya? La suma de los ángulos de la izquierda deben ser igual a los de la derecha. Ahora, de la izquierda son alfa, perdón, de la derecha, alfa y beta. Y aquí, X. Y de manera general,
Aquí lo tenemos, ¿no? De manera general. Pero esto, jóvenes, esta propiedad solo se cumple si los ángulos son agudos. Si los ángulos no son agudos, usted no va a hacer cumplir la propiedad, por favor. ¿Ah? Esta otra propiedad también es muy importante, ¿no? Es como una especie de pirámide que se está ahí derrumbando, ¿no? Pero miren, va ahí alfa, beta, tita, W, gamma, phi, y todo esto debe darme 180 grados, ¿de acuerdo? Propiedades importantes que nosotros deberíamos recordar. Por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí se aplica alfa más 90, ¿sí? Más alfa, todo debe ser 180. Profesor, ¿pero por qué ha tomado 90 si 90 no está fuera y debe de estar fuera? No, porque si yo lo prolongo, mira, si yo prolongo esto de aquí, perdón, si yo lo prolongo, perdón, ahora sí, si yo prolongo esto de aquí, es evidente que esto de acá también, ¿cuánto vale? 90. Entonces tendrás alfa más 90 más alfa, todo debe darme 180. ¿De acuerdo? Una aplicación. Y aquí la aplicación del otro, observe. Ángulos de la derecha, 20, 35x. 20, 35x. De la izquierda, 40, 25, 30. Ahí está. Aplicación directa de estas propiedades. ¿De acuerdo? Entonces yo no creo que si viene una pregunta así de ese tipo, ustedes puedan equivocarse. No creo que sea de ese caso. ¿Ya? Bien, aquí. Ese es un problema para el estudiante. ¿Por qué? No le gusta graficar, no le gusta abstraerse. Ese es uno de los problemas de la matemática, ¿no? La abstracción. Yo lograré abstraerme siempre y cuando sepa leer, ¿no? Profesor, yo sé leer. Le hablo de saber leer cuando usted lee e interpreta lo que lee. Veamos aquí. Se tienen los ángulos consecutivos AOC y COB. Entonces, hay un gran error de los estudiantes en hacer esto. Y dice, ¿no? AOC, AOC y COB. Entonces yo me pregunto, ¿en qué instante te dijo que AOC más COB es un ángulo llano? No te dice. Entonces tú no tienes por qué asumir que esto de aquí es llano. ¿Y qué hace el profesor? Borras y haces de nuevo todo. ¿No? En este caso el autor ha planteado bien cómo grafica su triángulo. Miren, AOC, COB. Profesor, ¿y esta M? Vamos a seguir leyendo. OM es bisectriz de AOB. Este OM es bisectriz de todo esto. ¿Y qué significa bisectriz, profesor? Que esta recta divide a este ángulo y a este ángulo en partes iguales. ¿Y qué significa? Que este valor y este valor deben de ser iguales. Bien, pero vamos a seguir leyendo, porque me dice que la medida del ángulo BOC, BOC, BOC. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si esto vale beta y esto vale alfa, ¿por qué esto tendría que ser beta menos alfa? Te explico por qué. Porque como OM es bisectriz, todo esto que está aquí es beta. Todo esto que está aquí es beta. ¿Por qué, profesor? Porque es bisectriz OM. Y si esto es beta, esto también tendrá que ser beta. Por lo tanto, si este pedacito es alfa, si a beta le quitas alfa, te queda esto, que es beta menos alfa. Eso no te lo va a explicar el problema. Por eso yo lo estoy escribiendo, para que tú lo anotes en tu libro. Todo esto también es beta y esto es beta. ¿Por qué? Porque es bisectriz. Beta le quito alfa y me queda esto que es beta menos alfa. Bien, pero ahora, una vez que yo hago esto, una vez que yo ya grafiqué y coloqué ángulos que yo he creado, que pueden ser A, B, X, Y, Z, no lo sé, aquí se utilizaron alfa, beta, vamos al dato, ¿no? Dice que la medida de BOC, ¿cuál es BOC? A ver, BOC, beta más alfa, ahí está, menos la medida de AOC, AOC, beta menos alfa. Dice que eso es igual a ¿cuánto? A 42. Profesor, ¿por qué el autor coloca entre paréntesis? Mira, sí
no hubiese dos términos, no era necesario el paréntesis. Pero como hay dos términos, es necesario este paréntesis. ¿De acuerdo? Es necesario este paréntesis. ¿Por qué? Porque este negativo le va a cambiar el signo a los dos. Este que estaba con más beta, menos beta. Este que estaba con menos alfa, más alfa. De tal manera que tú eliminas aquí, ¿no? Tú eliminas aquí beta. Beta y beta se van. Y tienes que alfa más alfa es 2 alfa. Alfa vale 21. ¿Pero qué pide el problema? Calcular COM. COM. ¿Y qué era COM? Alfa. Ah, por lo tanto, vale 21. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver el siguiente problema. El siguiente problema para que nos quede un poquito más claro esto de aquí. Ya sabes, si tienen los ángulos consecutivos, ¿harás esto? Ya no. ¿Por qué? Porque mientras el problema no te diga, tú no tienes por qué hacerlo en línea recta. Entonces, se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C. Mira que aquí lo dibujó así. Ahora quiere dibujarlo así, pues no. A o B y B o C. ¿Es válido, profesor? Claro. Tú eres libre de hacer tu dibujo, pero no eres libre de colocar un ángulo que no te dan, como el de 180. Entonces, yo, por ejemplo, no lo hubiera graficado así, hubiese seguido graficando así, particularmente yo. Pero hay algunos que son zurdos y el zurdo va a graficar al revés. Es normal. Al revés para nosotros que somos diestros, ¿no? Bien, entonces se tienen los ángulos consecutivos. A, O, B, B, O, C. Ya está. Luego se traza la bisectriz OP de A o C. De todo este OC, este de aquí es bisectriz. Y él dice, si esto es alfa, todo esto también tendrá que ser alfa. ¿Por qué? Porque es bisectriz. Y dice calcular la medida de POB. P, P, O, P. Este es X. Entonces, análogo al anterior, si todo esto es alfa y esto es X, este de aquí tendrá que ser alfa menos X. No sé si me sirva, pero lo voy a poner aquí. Esta será alfa menos X, ¿no? Y entonces aquí hay un dato, que A o B, que vendría siendo alfa más X, menos B o C, que vendría siendo alfa menos X. Pero mira, como tiene dos términos y hay un menos, como tiene dos términos, lo pongo entre paréntesis. ¿De acuerdo? Si no tuviese dos términos, no le pongas paréntesis, ponle menos nada más. Menos y la cantidad o la variable que te da. Ahora, este menos le cambia el signo a él. Si era más, menos. Si era menos, más. De tal manera que se eliminan las alfas. X más X, 2X igual a 70, X vale 35. Si tú percibes bien, este problema y este problema son similares, muy similares. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a continuar. Voy a borrar y vamos a continuar nosotros con los ejemplos que aparecen aquí del libro también. Ya está. Veamos. ¿Cuánto es un ángulo de revolución? 360, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dirías aquí? 62 más 90 más 90 más X igual a 360. Y yo creo que aquí sería una pena que se equivoquen ustedes. Chicos, yo quiero que a mí me digan, por ejemplo, pero profesor, ¿por qué sale mal? ¿Es que acaso no se entendió? Yo creo que esa expresión de que ¿por qué sale mal? Escapa de mis manos. Porque son ustedes los que están en casa. Y yo les pregunto, ¿está claro? ¿No está claro? Entonces, aquí, por favor, que alguien llegue a hacer esto, ya se acabó geometría. Pero que luego dé una suma incorrecta o resuelva la ecuación incorrecta, sería penoso, porque hizo toda la parte geométrica y se equivocó en la parte algebraica, que es el despeje de una ecuación. Bien aquí, 90 más 62 más 90, 242. Pasa a restar con 360. Observa aquí. ¿Cuánto es todo? 180. Esto más esto más esto igual a 180. Y la resolución
Observe, sale decimal. ¿Por qué tendría que necesariamente salir un entero? Vamos a ver qué es el complemento de un ángulo. El complemento de un ángulo es lo que le falta a mi ángulo para ser igual a 90, que no es igual a decir ángulos complementarios. Los ángulos complementarios suman 90. 30, complemento, 60. 60 y 30, ¿qué son? Complementarios. Ahora, ¿cuándo es suplementario? Cuando usted, digamos, eh, los ángulos suplementarios le van a dar un valor de 180. Y no es igual decir suplemento de un ángulo. El suplemento de un ángulo es lo que le falta a mi ángulo para hacer 180. Ejemplo, 50, el suplemento. ¿Cuánto sería? 130. ¿Por qué? Porque 130 más 50 me da 180. 130 y 50, ¿qué son? Ángulos suplementarios. Entonces, en resumen, ¿qué es el complemento de un ángulo? Lo que le falta a mi ángulo para hacer 90. Por lo tanto, el complemento de un ángulo matemáticamente es 90 menos el ángulo. Si alfa es mi ángulo, sería 90 menos alfa. Y el suplemento sería lo que le falta a mi ángulo para hacer 180. Por ejemplo, si beta es el ángulo, lo que le falta sería 180 menos beta. ¿De acuerdo? Bien, entonces de acuerdo a ello dice, ¿no? La suma del complemento con el suplemento de un ángulo es 200, hallar el ángulo. Bien, vamos aquí. El complemento de un ángulo más el suplemento de un ángulo deben dar 200. ¿Pero qué es el complemento? 90 menos alfa matemáticamente. ¿Qué es el suplemento? 180 menos alfa. Matemáticamente lo que le falta a mi ángulo. Siendo alfa el ángulo, ¿no? Siendo alfa el ángulo. Ahora, 90 más 180 es 270. Menos alfa es menos 2 alfa. Este menos 2 alfa pasará al otro lado para que sea positivo, ya que es esta incógnita, y la incógnita no puede ser negativa. Y este 200 pasará aquí a restar. Cuando reste 270 menos 200 queda 70, y aquí queda 2 alfa. 2 alfa igual a 70 alfa vale 35. ¿Ok? Ejemplo 2. Un ángulo X menos su complemento, 90 menos X, aquí está. X menos ¿quién? 90 menos X. ¿Por qué esto, profesor? Porque ese es el complemento del ángulo. Es igual, aquí está, ¿a quién? A la cuarta parte, un cuarto, ¿de quién? De su suplemento, ¿de quién? Del ángulo, bueno, un cuarto de 180 menos X. Este es el suplemento del ángulo. Entonces, aquí, ¿qué tendríamos? Que este 4 pasa a multiplicar a todo, ¿no? 4. Ahora, aquí, ¿qué hizo el autor? Porque no lo vas a entender. Dijo, X, este menos, le cambia el signo a los dos. Menos 90. Y aquí, menos, cambia por más X. ¿Y X más X cuánto es? 2X, 2X menos 90. Este 4 pasa a multiplicar justamente, ¿no? 4 pasa a multiplicar a 2X menos 90. Y aquí queda 180 menos X. Profe, ¿y el 1? No, pues el 1 no hace nada, ¿no? Distributiva, 4 por 2, 8X. Menos 4 por 90, 360. Igual a 180 menos X. Este menos X pasa aquí, como más X. Este menos 360 pasa aquí, como más 360. Este 9 pasa a dividir y X resulta siendo igual a 60, ¿correcto? Bien, entonces espero que hasta allí haya sido claro, que nos permita desarrollar posteriormente los problemas.